Canal 13. Bien nuestro. Hoy vamos a hablar de la militancia, ya que por estos días se conmemora el Día del Militante. Pero, ¿alguien se preguntó alguna vez qué es ser militante? ¿Qué es la militancia? La militancia es trabajar en el decir y el hacer siendo consecuente con un ideal. Este ideal puede ser, como vos lo transmitió en la pregunta, social, sindical y o político. Digo yo político porque el yo político abarca o encierra los otros dos aspectos, el sindical a la vez y agrupa el social, por supuesto. Entonces, militar es trabajar por una causa consensuada con un grupo, con su movimiento, sea partidario, sea sindical, sea social, una ONG, para un bien común. Militancia es la forma de trabajar colectivamente para llevar a la realidad las ideas y las motivaciones de cada ser humano. Es la forma más noble de la política. Política en sentido amplio, no solo partidaria. Es la organización y acción de personas que con inquietudes y visiones similares se juntan para una o varias acciones políticas, ilusionados en llevar adelante determinados cambios en la sociedad en la que viven. Los comienzos de la militancia datan de mucho tiempo y habría que remontarse al fondo de la historia, pero en nuestro país debemos señalar una intensa relación entre militancia y peronismo. Las primeras organizaciones sindicales, los trabajos del primer peronismo en pos de esa organización, las organizaciones barriales, sumadas a las políticas, hicieron posible el sostenimiento del movimiento peronista en tiempos de proscripción, luego del derrocamiento de Perón en 1955 hasta su vuelta. Hoy en día la militancia ha cambiado sus formas y maneras, pero persigue el mismo fin: organizarse y accionar para defender y llevar adelante una idea, una ideología, una visión del mundo, organizarse junto a aquellos que de manera similar comparten esas ideas y tienen los mismos objetivos para el futuro político de la comunidad. El partido político sigue siendo el lugar donde la militancia se expresa de manera directa de acuerdo a las normas modernas de la democracia contemporánea. El peronismo sigue siendo en Argentina el lugar de la militancia por excelencia, el lugar de los sueños y las grandes transformaciones populares. La militancia, básicamente, la primera palabra que te diría es compromiso. La persona, a partir de algún disparador, se compromete con una práctica. Es una práctica que justamente implica poner el cuerpo. La militancia es estar siempre atento a ciertas situaciones en las que te ves obligado a actuar. Una militancia más tradicional, uno podría pensar en un partido político, por ejemplo, implica ir a ciertos encuentros, recorrer después caminando el barrio, relacionarse con otras personas, pero para todo eso tenés que poner el cuerpo, tenés que prestar atención, puede implicar instancias de formación, entonces te genera un compromiso muy fuerte. Eso es la militancia. Para mí la militancia es una pasión, pero una pasión llena de valores. La militancia para mí es el trabajo político social que se puede hacer en los barrios, principalmente con la gente más humilde. Yo lo que le puedo hablar mucho es de la militancia social. Nosotros como instituciones, porque nosotros
Tenemos varias instituciones adheridas a nuestra institución, que es la UNIAFO, ¿no es cierto? Y bueno, yo ingresé hace 20 y pico de años en el Fomento Las Mirandas, en nuestra ciudad, ya Villa Mercedes, como militante social. Y de ahí, bueno, hemos trabajado en distintos comedores, merenderos, hemos trabajado para la gente, para la necesidad de la gente. Eso es hacer militancia, ver las necesidades de la gente. Yo creo que tiene dos puntos importantes. Uno es que la militancia en los jóvenes es un centro de contención interna, porque te da valores, te da disciplina también, te da una escuela de doctrina. Entonces te enseña muchos valores de compañerismo, porque nosotros tenemos el compañero, que el compañero no es un amigo, no es un hermano, es el compañero de militancia. Con un compañero de militancia uno es diferente a lo que puede llegar, se le puede perdonar, se acepta, tenemos valores y códigos diferentes. Entonces te enseña y te contiene. Y por otro lado, te llena de esa pasión que te lleva a dar mucho. Entonces, así como uno recibe, también da. Los líderes naturales de los movimientos sociales y políticos ¿suelen marcar el rumbo de la militancia? Sí, yo creo que los liderazgos apuntan a ser integrales y sí, una de las cuestiones que me parece que se está empezando a priorizar es la comunicación, que ese líder se comunique con vos, que te escuche, ya sea, si es posible, como se vio en estos últimos tiempos, yendo a los lugares específicos o que te contacte a través de las redes sociales de alguna manera, y que también se comunique desde este lugar, desde que pasa por tu, de alguna manera entiende tus problemas, ¿no? Porque el líder, bueno, no necesariamente va a tener tus mismas condiciones de vida, pero debería poder entenderla. Entonces me parece que pasa un poco por esto de la comunicación, pero desde el escuchar. El líder tiene que ser íntegro, no puede decir esto y hacer esto. Entonces, bueno, estamos hablando de líderes que también en su vida personal tienen que seguir una cierta conducta, ¿no? Después de si la van a mostrar su vida íntima o no, ya es materia de discusión, pero me parece que por lo menos esa idea, ¿no? Que un líder sea una persona íntegra y que no me quede solo con una imagen, porque hoy día lo que le va a pasar al líder, justamente con las redes sociales y con toda la información al alcance que tenemos, que lo vas a conocer desde otro lado. Entonces el líder debería ser íntegro en ese sentido. Bueno, yo soy esto, me puedes querer o no, porque también no todo, digamos, todos cometemos errores en nuestra vida y podemos tener imperfecciones, pero eso debería mostrar una cierta integridad y este poder de comunicarse con la gente, de escucharlos. Me parece que eso debería atender un líder hoy. Vemos que hoy en día las redes sociales se han transformado en un arma militante. Es una herramienta que existe y está, y como tal, no se puede desperdiciar. Pero lo más importante es conocer sus límites y no despreciar las formas tradicionales de organización y acción política. Creemos que no hay que perder el contacto real con el otro. Uno de los cismas que se ven en que podemos decir hay un antes y un después es con la aparición de estas nuevas formas de comunicación y de relacionarse, ¿no? Que son con las redes sociales, ¿no? Que ves mucho cómo se viraliza una información o un reclamo y cómo se suman, y a veces en algunos casos que son totalmente infundados, ¿no? Eso también un poco lo que asusta de las redes, ¿no? Que a veces pueden llevar algún fenómeno hacia un lado o hacia otro lado sin fundamento, porque sin control, bueno, es un principio de la red, el que casi no tenga control. El tema son los fundamentos, ¿no? Y bueno, hay un antes y un después, sobre todo las nuevas generaciones,
lo maneja mucho más esto de las redes sociales, también entiendo que son más fácil de influir, pero también tiene que ver con una cuestión de época, ¿no? Desde que Bauman habla de los tiempos líquidos, estos tiempos en que las formas son cada vez más informes, o sea, no tienen forma las cosas, ni las instituciones, ni las relaciones, y justamente eso le permite mutar, cambiar permanentemente. Bueno, las redes sociales se adecuan más a la idea de militancia que habría ahora. Las redes sociales yo creo que lo ayuda muy mucho el militante de hoy, ¿no es cierto? El militante de antes no, el militante de antes yo creo que se acostumbró a llegar al vecino y lo va a seguir haciendo. Las redes sociales, como te dije, lo ayuda mucho al militante de hoy. Me parece que también está sobredimensionado ese fenómeno, porque la militancia tradicional sigue ocupando un espacio y sigue entiendo que sigue teniendo resultados. En el ámbito general de la militancia sí se ha sumado todo lo que es el aspecto informático, las redes sociales ha sido en esta última generación el boom o su medio de comunicarse. Pero si hablamos de una militancia en esencia y si lo puntualizamos desde lo político, el contacto con la gente es lo esencial en la militancia. Militar es trabajar con el otro, por el otro y para el otro. Esos son los dos aspectos que para mí hacen la diferencia, no sé si del militante de antes y el militante de ahora, sino del verdadero militante del pseudo militante. En San Luis, la militancia política ha sido muy importante en los últimos años, no solo en lo específicamente partidario, sino también en las fundaciones, gremios y diferentes organizaciones que permitieron y ayudaron a muchos de los cambios y mejoras realizadas en nuestra provincia. En 1972, el gobierno de facto del general Agustín Lanús había perdido legitimidad y estaba totalmente debilitado, gracias a la creciente presión y participación popular en torno a una vuelta a la democracia. Es por ello, con el llamado a elecciones presidenciales, la vuelta de Juan Domingo Perón, exiliado y proscripto desde 1955, luego de que fuera derrocado por un golpe militar, se convirtió en un acontecimiento histórico, sinónimo de la más férrea militancia histórica y renovada por las nuevas generaciones y del retorno del voto popular y democrático. El avión aterrizó el 17 de noviembre a las 11:20 en Ezeiza. En DC-8 de Alitalia viajaban 154 hombres y mujeres, entre ellos 22 gobernadores provinciales del Partido Justicialista y del Distrito Capital, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, de la Confederación General del Trabajo, las 62 organizaciones, empresarios, exfuncionarios y legisladores, gente del clero, científicos y artistas que acompañaban al líder de los trabajadores en su regreso a la patria. El general Perón fue retenido en el Hotel Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, cuando decidieron liberarlo y pudo dirigirse a la casa de la calle Gaspar Campos en Vicente López. Allí comenzó a preparar el Partido Justicialista para las esperadas elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. Permaneció en Buenos Aires 29 días y volvió a irse a España, de donde retomaría definitivamente el 20 de junio de 1973 de la mano del presidente justicialista Cámpora, quien renunciaría a su cargo para que Perón pudiera asumir luego de elecciones abiertas su tercera y última presidencia. El 17 de noviembre de 1972, hace ya 45 años, el general Perón volvió al país después de casi 18 años de injusto exilio y por eso se recuerda el Día del Militante. El 17 de noviembre fue el día del gran triunfo popular del movimiento justicialista.
Bueno, el 17 de noviembre se da después de la resistencia peronista, después de 18 años de exilio de Perón. Y bueno, logra llegar a Ezeiza. Yo lo sé porque mi papá lo fue a recibir. Además, bueno, es una anécdota. Bueno, no, yo tengo la pasión en mi casa, ¿no? De todos esos años de espera, de ansiedad porque llegara el general en ese momento. Por supuesto que yo no había nacido, pero llevo en la sangre todo, pues me lo han contado. Bueno, yo te tengo que decir, el 17 de noviembre, bueno, coincide que es el nombre de mi unidad básica, que la realizó mi padre, anteriormente la abrió la familia, que ya falleció una tía. Y bueno, quedó el 17 de noviembre y yo siempre cuando era más pequeña decía, pero no es 17 de octubre, no hija, ese es el Día de la Lealtad. El día 17 de noviembre es el Día del Militante y es el día donde uno le representa y donde hay un reconocimiento del líder máximo en su momento, que es Perón, de la existencia y de importancia de lo que es el militante, que hace al grueso del movimiento peronista, porque el líder se va haciendo en la unidad del conjunto de todo el hacer de todo un grupo, y ese grupo son los militantes. No es uno solo, somos todos. Mientras seguimos observando la historia y seguimos investigando sobre la militancia, nos preguntamos, ¿es fundamental para la tarea militante la formación, el estudio y el esfuerzo de aquellas personas que se dedican a esta tarea? Es muy bueno para los jóvenes porque quizás siempre, bueno, se habla de que a medida que van pasando las generaciones, por ahí los valores se van perdiendo y se van perdiendo las pasiones y se van perdiendo los honores. Y esto es lo que nos enseña que el valor que tiene, el honor, el valor que tiene el sacrificio, el valor que tiene la justicia social, bueno, y toda la doctrina nuestra del peronismo, ¿no? El vecino está muy cansado de la política, pero la política es muy buena si vos la sabés hacer y si la sabés interpretar. Pero bueno, si vos no escuchás al vecino, no podés ser un militante. Yo deseo que continúe la militancia, que crezca, me parece que es fundamental. En los últimos 10 años se vio un crecimiento de la militancia en los jóvenes como yo creo que no se había visto en la Argentina y en San Luis en particular, como no se había visto en mucho tiempo, y eso es bueno, de distintos signos políticos, pero ha crecido mucho la militancia por un lado. Entonces, eso es muy bueno. A mí me gustaría que esto siga, pero también me parece que tuvo que ver con algunas políticas específicas que se llevaron adelante que de alguna manera, quizá como efecto dominó, quizá como efecto colateral, pero pusieron a los jóvenes en la calle, a militar. Esto muy bien. Después, bueno, por supuesto, van para un lado, van para otro. Alguna militancia es más sana porque está basada en ideales y otra no es tan sana porque está basada solo en intereses. Entonces, a mí me parece que eso es bueno, que se vuelva a llenar de contenido la política, o sea, la militancia que sea con un contenido. Yo estoy por un ideal, no por un interés. No milito porque mañana quiero ocupar un cargo público y nada más. No. Me parece que es sano cuando es por interés. Ahora, ¿hacia dónde va? Yo creo que eso va variando por época, pero por suerte continúa. La militancia también expresa la necesidad de defender intereses y derechos de los que no pueden defenderse por sí solos. Los sectores más postergados de la sociedad necesitan muchas veces de estas acciones políticas para transformar sus realidades. Los indefensos políticamente logran, a partir de este tipo de organizaciones comunitarias, la posibilidad de crecer social y económicamente. Por eso creemos que la militancia no es solo defensa de intereses propios e individuales, sino, y por sobre todo, es la defensa del interés general en busca de la igualdad.
Para mí la importancia es acercarse a la gente. Pasa que bueno, nosotros estamos en un contexto de un partido político donde nuestro brazo es la justicia social. Entonces siempre acercarse a donde existe una necesidad, es estar con la gente, es ir e involucrarse, es preguntar qué pasa, es estar cerca de las personas, no solamente vender una propaganda y un concepto, sino saber que todo donde haya una necesidad nosotros podemos ir a dar una respuesta, así sea chica, así para muchos pueda ser a lo mejor insignificante, para nosotros es nuestro sacrificio y es nuestro compromiso. Entonces siempre que nosotros podamos dedicar ese tiempo y estar involucrados con la sociedad desde donde sea, para nosotros es militancia. El militante tiene que ser coherente con su pensamiento, su sentimiento y su hacer. Entonces desde allí yo diría que más que lo de antes y de ahora, la militancia es una sola, que es llevar a la realidad a cabo los sueños, los ideales que tiene, pero haciéndolos concretos. La militancia política yo creo que más que todo es, si bien yo en este momento, ¿no es cierto?, soy diputado provincial, eso se llega a través de la militancia. La militancia política tiene que trabajar. También la militancia social va acompañada con la militancia política, ¿no es cierto? Hay muchos que le toman a la militancia política sola, pero se olvidan de lo social, se olvidan de llegar a la gente. Centrándonos en lo que es la militancia política, yo creo que la esencia del militante es trabajar con y para la gente. Y en el caso de donde yo milito, participo como dirigente, nosotros tenemos un movimiento que es el movimiento peronista, y uno de los principales es trabajar para el pueblo. Trabajar con una causa social, por su justicia social, por su independencia económica, por su soberanía política, y la esencia de eso es trabajar ayudando a la gente, al humilde. Entonces, quien se acerque a este movimiento y quien haga militancia, tiene que tener claro que viene a trabajar para ello, para el pueblo, para el humilde. Pero no trabajar, ojo con las palabras, no, es con y para. O sea, siendo partícipe con el pueblo y respetando y escuchando las necesidades. Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros podemos decir que no debería haber diferencia en una militancia. Por la militancia tanto de antes como la de ahora, en estas últimas elecciones, la clave es esa. Y creo que quedó bien reflejada, ¿no? Tuvimos unos pasos donde hubo un cierto mensaje del pueblo de San Luis, y se hubieron que ratificar ciertas cosas y rectificar el rumbo para poder llegar a unas elecciones luego, que serían las generales, con otro tipo de resultado. Y en ese resultado la influencia fue esa, hacer militancia. Y nuestros líderes, que en este caso nuestro candidato máximo fue Adolfo, hablaba y lo hizo. Y su esencia, lo que él dice, lo que predica lo hizo, que fue el trabajar con y para el pueblo. Y llegó a cada uno de los rincones. Y no llegó sobre las redes sociales, si bien las incorporó, hizo lo que hizo toda la vida, que fue ir a una plaza, ir a una casa, ir a un barrio y escuchar. Militancia para mí es pasión, es amor, es justicia social, es acción y dar permanentemente donde se necesite, sin medir y sin mirar. Militancia es ser lo que uno dice ser. Hasta acá llegamos. Intentamos hoy recordar, celebrar el Día del Militante y dar nuestra mirada acerca de este rol fundamental que tiene la militancia y tuvo en la historia y en el presente de nuestro país. Hasta la semana que viene.
Canal 13. Bien nuestro.